que quiero compartir con vosotros esta tarde, tengo que deciros que es una especie de contradicción por mi parte. De hecho, creo que es una contradicción. Pero bueno, la predicación no siempre es una 2 más 2 son 4. Dios es un Dios misterioso y muchas veces pues, hace cosas que, bueno, muchas veces, muchísimo, hace cosas que no entendemos. Si recordáis lo que estuvisteis, lo que venís normalmente los viernes, uno de los viernes estuvimos estudiando en la oración intercesora de Jesús. Estuvimos orando, estuvimos viendo cómo Jesús en Juan 17 nos dice que ora al Padre para protegernos del mal, para cuidarnos del mal. Y estuvimos hablando acerca del mal, y estuvimos hablando acerca del maligno, porque realmente la versión más fidedigna no es tanto el mal, sino como el maligno. Y estuvimos viendo varios versículos que nos hablan en la Escritura acerca del maligno. Bueno, eso fue el estudio y ya está, salimos y tal. Pero ese tema del maligno, del mal, del diablo, durante todo ese tiempo, a partir de ese estudio, me estaba rondando la cabeza. Sabéis que hemos estado viendo los domingos, las últimas semanas, hemos estado viendo el tema del avivamiento. El tema del avivamiento en la vida del rey Ezequías. Y cuando se terminó hace 2 semanas el tema del avivamiento, la semana pasada, recordaréis que estuvimos en Cádiz, yo dije, bueno, Señor, dame el tema, el texto, la palabra para predicar. Y yo en mi corazón tenía predicar sobre la Navidad, o sea, porque creo que la Navidad, como dije el viernes, es una de las épocas más hermosas que hay, si no la más. Y creo que es muy importante reflexionar sobre la encarnación de Jesús, porque hay mucha gente que no se cree esa encarnación, la ven como un cuento, como algo. Incluso dentro del pueblo de Dios también hay personas que tienen ciertas dudas en cuanto a la literalidad del evento. Y bueno, pensaba que iba a predicar sobre el tema de la Navidad alguna semana, y los miércoles también con el tema que he dicho antes de personajes en torno a Jesús. Bueno, me pongo a buscar al Señor, a orar, y se me viene a la mente otra vez el maligno, y se me viene a la mente otra vez el mal, y se me viene a la mente otra vez el diablo y la guerra espiritual. Y yo le digo al Señor, yo como voy a predicar diciendo de la guerra espiritual, y diciendo, no es un mes para predicar sobre la guerra espiritual, yo no, o sea, pero quererme con una carga que hace tiempo que no tenía. Digo, no tiene sentido, o sea, la Navidad vamos a centrarnos, Señor, en tu nacimiento, Jesús. Pero cada vez que me ponía a leer, a meditar, la imagen de la guerra espiritual y la imagen del diablo. Y esta última semana te estaba diciendo, Señor, o tú tienes un profundo sentido de humor conmigo, o yo no te escucho bien, no, porque no es normal, pero el caso es que tengo carga. Sé que no es normal. A tiempo de decir, bueno, podés esperar hasta enero. Sí, pero me costaría trabajo. Esperar hasta enero para trabajar, para hablar acerca de la guerra espiritual. Y no sé por qué, yo no encuentro una explicación muy lógica, pero quiero compartir con vosotros durante algunas semanas acerca del tema de la guerra espiritual. Quiero compartir con vosotros, quizás de alguna forma se ha movido a que cuando en el nacimiento de Jesús, aparte de como vimos este viernes, estuvimos hablando acerca de los ángeles, pero también en el nacimiento y en la trayectoria, en la vida de Jesús, también hubo fuerzas demoníacas, muchas. Y también estuvo el maligno. De hecho, el diablo estuvo a punto de matarlo, como recordaréis, con Herodes. Es decir, en el momento del nacimiento de Jesús confluyeron los ángeles de Dios y confluyeron también el diablo y sus demonios. Quizá por ahí viene el tema, no lo sé muy bien, pero quiero compartir durante algunas semanas acerca de esto con vosotros. Cuando yo me convertí, os lo he dicho muchas veces, yo conocí al Señor y mi vida cambió de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Yo empecé a leer la palabra, empecé a orar, empecé a ir a la iglesia, a ir al grupo de jóvenes y todo mi ser, toda mi vida, toda mi filosofía, todo cambió de la noche a la mañana.
Y encontraba la palabra, leía la palabra, todo era para mí, en las oraciones en la iglesia, que es lo que el pastor enseñaba, todo. O sea, fue un tiempo realmente hermosísimo en mi vida, de crecimiento, de tener pasión por el Señor Jesús, de querer servirle, pero yo no sabía nada acerca del diablo. O sea, yo leía la palabra de Dios y sabía lo que estaba ahí, pero no me importaba mucho el tema del diablo. La primera vez que yo tuve conciencia del diablo y de la guerra espiritual, la primera vez que yo tuve conciencia de eso fue en Torreblanca. Fue en Torreblanca. Fue cuando estuve pastoreando el grupito que había en Torreblanca, porque vinieron unos misioneros que algunos de vosotros, bueno, ahora no estoy muy seguro si alguno ya lo recuerda. Posiblemente Eva sí la podría recordar, pero los demás estoy muy seguro. Vinieron unos misioneros que se llamaban Roberto y Bárbara, Roberto Newman y Bárbara Newman. Ellos estuvieron en Nueva Vida. Ellos vinieron como misioneros, estuvieron en Nueva Vida durante todo el tiempo que se llevaron aquí en Sevilla. Yo estaba en Torreblanca y mi mujer estaba en Torreblanca y ellos estuvieron en Nueva Vida, concretamente en el local que había antes de este. Y después aquí, cuando ellos vinieron a este matrimonio, ellos tendrían 50 y pico de años. Venían de un país iberoamericano que ya, digamos, había muchísimas iglesias, había un movimiento importante de la iglesia y muchos de esos misioneros que estaban allí se vinieron para acá, para España. Entre ellos ya tenían experiencia, sabían hablar perfectamente español porque habían estado en un país iberoamericano y vinieron para acá. Y este matrimonio vino enseñando y hablando acerca de la guerra espiritual, acerca del diablo y los demonios, cosa que en la iglesia donde yo me convertí, de vez en cuando se hablaba, pero no se hablaba, se enseñaba, pero como algo normal, a la vez que cuando había un texto, pero ya está, no se daba mucha importancia. Ni yo tenía tampoco mucha interés en el tema, porque lo desconocía prácticamente. Cuando llegaron allí, cuando vinieron, pues al cabo de un tiempo ya digamos se empezó a conocer en las iglesias Fieide, en Sevilla y en la provincia, se empezó a conocer un poco su ministerio acerca de la guerra espiritual y de la liberación de demonios. Y resulta que estando aquí viviendo, porque cuando Cher y yo nos casamos nos fuimos a vivir a Santa Aurelia, aquí al lado. Nos fuimos a vivir a Santa Aurelia y ellos también vivían en Santa Aurelia. Ellos también vivían en un bloque, ellos vivían en otro bloque. Y nos veíamos casi todos los días, aunque yo estaba en Torreblanca, después fui a Utrera, pero en ese momento nos veíamos mucho. Y un día me contó que en su casa había un matrimonio de un pueblo de la provincia de Sevilla. Que había un matrimonio y que estaban haciendo, este matrimonio lo estaban pasando muy mal, este matrimonio tenía muchos problemas entre los dos y habían ido para hablar con ellos por la posibilidad de que estuviesen endemoniados por una serie de circunstancias y de cosas que estaban pasando en su vida. Y estuvieron varias semanas en su casa, el matrimonio, los dos, varias semanas en su casa, y efectivamente hubo un tiempo donde de ella, de la mujer, creo recordar que por lo menos fueron 10 o 11 demonios que salieron de ella. De él, no tanto, pero también salieron. Eso fue impresionante. Y yo no fui testigo de primera mano porque no estuve en esas reuniones de confrontación, pero sí me lo estaba contando y yo conocía a la pareja. De hecho, yo había predicado en varias ocasiones en la iglesia donde ellos se juntaban, en dos hermanos. Y al cabo de un tiempo, pues la pareja aparentemente habían sido sanados por completo, habían sido liberados del tema. Y después, con el paso del tiempo, claro, eso se fue conociendo, porque además era como no se hablaba nunca y no se sabía mucho del tema, pues aquello se fue conociendo y al cabo de un tiempo, cuando ya fueron completamente liberados los dos, sobre todo ella, pues dejaron de estar allí en la casa de ellos, se fueron a su casa en dos hermanos. Esa fue la primera vez que yo tuve, digamos, un cierto contacto con el mundo sobrenatural demoníaco, en esa situación, ¿no? Cuando
cuando Chávez y yo ya nos fuimos a Utrera, al cabo de un tiempo de estar en Utrera, pues había un campamento y el que dirigía el campamento, pues, que era José María Segura, que algunos de vosotros lo conocéis, de Oponía, pues me invitó a predicar en el campamento de jóvenes. Y normalmente cuando me invitan a predicar, normalmente el 90% me dicen el tema que tú quieres. Igual que yo cuando invito a alguien a predicar nunca le digo lo que tiene que predicar, sino que el Señor le ponga en su corazón. Pero hay algunas veces que sí me han pedido un tema. Y en esa semana de jóvenes, que era una semana entera, de sábado a domingo, perdón, de sábado a sábado, me pidió que hablara sobre la guerra espiritual. Y yo le dije, sobre la guerra, yo no soy un experto en la guerra espiritual, ni yo he tenido nunca una cosa, pero por alguna razón él me dijo que estaba pensando en que las conferencias de los jóvenes fuesen sobre la guerra espiritual. Yo no estaba muy convencido de que yo fuese la persona más apropiada, pero bueno, lo acepté delante de Dios y me puse a estudiar el tema de la guerra espiritual. Me llevé meses estudiando el tema de la guerra espiritual. Y ahí fue cuando yo realmente me di cuenta de dónde estaba. Ahí fue estudiando ya en profundidad la Escritura, estudiando en profundidad la palabra de Dios, para ese encuentro con jóvenes. Ahí me di cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la guerra espiritual y nos enseña mucho. Nos enseña mucho. A partir de ese momento, de ese campamento de jóvenes, me empezaron a invitar en otros lugares, se fue corriendo un poco la voz, y me invitaron en otros lugares, en otros sitios, y desde ese momento hasta el día de hoy, pues ha habido momentos y situaciones en mi vida en la que me he confrontado con los demonios, con personas endemoniadas y con situaciones de guerra espiritual. Yo no sé si tú eres consciente de que estás metido en una guerra espiritual. No sé si somos conscientes de eso. No sé si somos conscientes de que estamos en un campo de batalla. El campo de batalla es enorme. Por una parte está Dios y los ángeles, y por otra parte está el diablo y sus demonios. Y hay una guerra que no somos conscientes de ello, que está por encima de nosotros. Es una guerra cósmica, es una guerra espiritual, es una guerra real. No es una guerra mitológica, no es una guerra, digamos, que podemos hablar, que podemos entenderlo como una serie de sucesos, de cosas que nos hablan acerca de la naturaleza humana, como una serie de alegorías, como los escritos de Tolkien, etc. No, es que la palabra de Dios dice que es una guerra real. En esa guerra real, entre Dios y los ángeles, entre el diablo y los demonios, en esa guerra estamos tú y yo. Y los dos bandos se ocupan de nosotros y van por nosotros. En el bando de Dios, por decirlo de una forma, en el bando de Dios y los ángeles, lo que quieren es nuestra felicidad, lo que quieren es que conozcamos al Señor, lo que quieren es nuestro bien y luchan por nuestro bien. En el bando del diablo y los demonios, lo que quieren es nuestra destrucción, lo que quieren es nuestro holocausto, lo que quieren es sacrificarnos, es matarnos literalmente, y que no podamos conocer al Señor o que nuestras vidas realmente sean unas vidas muy tristes. Y ahí estamos nosotros en medio de esa lucha. A veces nos convertimos, como era mi caso, conocemos al Señor, pero no somos conscientes de esa guerra espiritual. Yo no fui consciente de eso porque pasaron una serie de años. Yo fui consciente de otras cosas, gracias a Dios, pero de la guerra espiritual, del papel del diablo y los demonios, de dónde salen, qué es lo que están haciendo, cuál es su fin. De eso yo no era consciente hasta que pasaron una serie de años. Y en la experiencia, en lo que yo veo, en lo que he hablado con otros creyentes, allí en mi propia iglesia, en Utrera, aquí, la mayoría de los creyentes no somos conscientes de eso. La mayoría de los creyentes somos conscientes de nuestra propia debilidad. Espero, somos conscientes a veces de nuestra dureza de corazón, etc. Pero no somos conscientes de que estamos en una guerra muy dura, muy complicada, y que está en juego nuestra alma. Y no solamente nuestra alma, está en juego también nuestro físico. Está en juego nuestra paz mental. Está en juego todo lo que somos en esa guerra entre los ángeles de Dios y los demonios del diablo. Mirad lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios
capítulo 6, versículo 12. Alguien definió la guerra espiritual como la lucha establecida entre Dios y el diablo por la conquista de las almas. La lucha establecida por Dios y el diablo por la conquista de las almas. Y dice Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la Biblia Dios habla hoy. Se traduce este versículo de la siguiente forma. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y en la versión que me gusta mucho a Emiliano de lenguaje actual dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Cuando está hablando del cielo, por supuesto no está hablando del cielo de Dios, donde tú y yo vamos a ir cuando partamos, sino del cielo de lo que conocemos como la atmósfera. De eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y es interesante que nos está dando una descripción de este grupo de seres y está nombrando, que no voy a meter ahora, lo veremos en otro momento, el significado de los principados, de las potestades, de los gobernadores de la tiniebla, porque lo que me gustaría que nos fijáramos en esta tarde, en este punto, es que nos dice el texto de huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. La guerra, la lucha que tenemos nosotros no es contra carne y sangre, es contra los seres humanos. No nos tenemos que pelear los unos contra los otros, no tenemos que luchar los unos contra los otros. La pelea no es con los demás. Lo que nos dice aquí la Escritura es que es contra los demonios, contra las huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Mirad que dice en el capítulo 6 también de Efesios, versículo 16. Efesios, el mismo capítulo, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido a los jóvenes. En el capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. No como Caín, que era del maligno. Y después, en el capítulo 5, versículo de 1 Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra, es que, y nos dice de una forma muy seria, es que la Biblia nos dice que el diablo es malo. La Biblia nos dice que el diablo es malo. No podemos quitarle esto. No podemos, digamos, menoscabar esto. No podemos darle otra interpretación. Lo que nos está diciendo es que es maligno, que es el autor del mal, que es malo por naturaleza, que es malo desde el momento en que él se rebeló contra Dios y entró en pecado contra Dios. A partir de ese momento, el diablo es el mal, una forma del mal personificado. Y nos está diciendo una y otra vez el maligno, el maligno, el maligno. Cuando la palabra de Dios nos dice continuamente algo acerca de un asunto, tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que tomarlo en serio. Y tenemos que decir que estamos en una batalla espiritual, no contra los seres humanos, sino que los malignos, los malos, el diablo y sus demonios están luchando contra nosotros. ¿Sabéis, hermanos? Hay creyentes que no les gusta hablar del diablo y de la guerra espiritual. Hay creyentes que no les gusta hablar de estas cosas. Hablar de la Biblia, sí. Hablar de la oración, sí. Hablar del evangelismo, sí. Hablar de la santidad, sí. Hablar de la salvación, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablar del diablo y sus
y los demonios, hablar de la guerra espiritual no, es como que nos pone un poco nerviosos, como que nos hace rechinar los dientes, como que nos trastoca un poco nuestras vidas. Ay, pero hay demonios, ay, pero hay un diablo, ay, los ángeles y Dios, ay, qué maravilla, qué bonito, qué hermosura, el Señor, qué bonito, que tus ángeles me protegen y me cuidan, y es verdad, pero cuando hablamos del demonio del diablo y los demonios, no puedes hablar de otra cosa, no puedes enseñar otra cosa, no podemos decir, hablar de otras situaciones, pero la palabra de Dios, como he dicho, nos habla mucho, y nos habla de que el diablo es malo. Hablar de Dios, sí. Hablar del diablo, no. Hablar del cielo, sí. Hablar del infierno, no. Hablar de milagros, sí. De personas que están, que tienen posesión demoníaca, no. Etcétera, 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 etcétera. ¿Sabes quién sale ganando en todo esto? ¿Sabes quién sale ganando en esta situación cuando no se quiere hablar del diablo? El propio diablo. El propio diablo es cuando la Iglesia no enseña acerca del diablo, cuando leemos textos en la Biblia que vienen acerca del diablo y los demonios y lo pasamos de largo porque no queremos leerlo. Quien sabe realmente, cuando hay gente que nos habla acerca del diablo y le dice, oye, pues habla otra cosa, quien sale realmente ganando acerca de todo esto es el diablo. Cuanto menos cuenta se le eche, mejor. Cuanto menos atención se le preste, mejor. Cuanto menos se le conozca, mejor. Cuanto menos se hable de él, mejor. Más pasa desapercibido y más puede ir, digamos, por libre, cuando no somos conscientes realmente de la influencia del diablo y de los demonios en nuestra vida, en definitiva de la guerra espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay iglesias que tienen tantos problemas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos creyentes que no maduran y no crecen? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos matrimonios que se divorcian en el mundo cristiano? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a los cultos de oración en muchas iglesias lo que menos gente va? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el 90% de los creyentes nunca comparten el Evangelio? El 90% de los creyentes nunca comparten el Evangelio. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas carnalidades en la iglesia? ¿Por qué abunda tanto el pecado? ¿Por qué hay tantos conflictos y enemistades? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen nuestras luchas, nuestros egoísmos, etcétera, etcétera? Es verdad, hermano, y esto es cierto, es verdad que nuestro temperamento tiene culpa de esto, es verdad, tenemos un temperamento, vamos a echarle toda la culpa al diablo de todo, porque nosotros somos conscientes, nosotros somos responsables. En el momento en que yo estoy hablando, yo soy responsable de lo que digo, yo soy responsable de mis acciones. Y tenemos que asumir eso, que a veces es nuestra propia carnalidad la que no está madura, la que no está santificada y la que propicia pues estas cosas que ocurren tristemente en la iglesia. También es verdad que también tenemos un temperamento y que el temperamento a veces pues nos juega una así de mala pasada, ¿no? También es verdad que tenemos un temperamento y a veces el temperamento sale como una bomba, sale como un golpe. Pero independientemente de que tengamos un temperamento, independientemente que podamos tener culpa de todo esto por nuestra forma de actuar, por nuestra propia carnalidad, sería una locura, sería una auténtica, un suicidio espiritual el pensar que detrás de todo esto que está ocurriendo en las iglesias no actúa el diablo y los demonios. El diablo y los demonios actúan y van para destruir la iglesia, para destruir la familia, para destruir a los creyentes, para destruir la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero también podemos llegar al otro extremo. También podemos llegar al extremo de obsesionarnos tanto con el diablo y con los demonios que podemos ver un demonio detrás de cada árbol, que podemos ver un demonio detrás de cada cosa, de cada situación. Y tampoco es eso, ni mucho menos. No podemos obsesionarnos con los demonios. No podemos tan malo es pensar que los demonios no son importantes como pensar que los demonios son demasiado importantes. Porque ni una cosa ni otra. Tenemos que buscar un equilibrio entre las dos posturas. Si pensamos solamente en el tema del diablo y estamos mentalmente y conscientemente y siempre buscando y mirando y estudiando y hablando y viendo películas y viendo en YouTube todas las cosas que salen del demonio y los diablos,
Pues, ¿sabéis lo que nos podemos convertir? Nos podemos convertir en neuróticos. Nos podemos convertir en personas que tienen un problema grave, un problema mental. Hay gente que te dicen que te hablan y hace así, ¡achí! Dice, ¡demonio, salte! Es un resfriado, es un achí, no es nada. Y te dice, ¡demonio, salta ahí! Hay gente que en un estornudo piensa que es un demonio, o piensa que tienes una gripe y que sale, gripe, demonio de la gripe, sal de esta persona, ¿no? O estamos cansados, demonio del cansancio, sal de esta persona. Y tú dices, bueno, no sé, lleva razón, pero no creo que por ahí vaya los tiros. O ahora con el COVID, ¿no? ¡Demonio del COVID! ¡Sal de aquí! Entonces, pues sí, bueno, hay gente que a lo mejor lleva razón y yo estoy confundido. Pero cuando tú ves un demonio por todas partes, cuando tú ves un demonio por todos lados, al final se convierte uno en un neurótico. Y ese es un problema grave. También puede pasar que cuando estamos obsesionados con el diablo nos convirtamos en enfermos. Y lo digo literalmente. En el grupo de jóvenes donde estábamos Pepe y yo, en un momento dado empezó a venir un joven de otra congregación. Empezó a venir al grupo de jóvenes y se llamaba igual que yo, se llamaba Pedro. Y este chico, chico mayor que nosotros, maduro, conocedor de la palabra, un buen chaval, al cabo de los meses empezó a estudiar el tema del diablo. Empezó a estudiar el tema del diablo y empezó a hablar del tema del diablo. Y se llevó mucho tiempo estudiando el tema del diablo, compraba libros sobre el diablo, etc. Y llegó un momento, yo recuerdo haber hablado con él y decirle, Pedro, te estás pasando un poco la línea, tú no puedes estar meses y meses solamente con el tema del diablo. Pero lo hizo y estuvo ahí todo ese tiempo obsesionado con el tema del diablo. Llegó un momento en que se apartó de la iglesia, no sé, no recuerdo muy bien, pero llegó un momento en que se apartó, no sé si Pepe se acordará, se apartó de la iglesia, dejó de la iglesia y se quedó en su casa. Este hombre dejó de salir a la calle. Este hombre dejó de salir a la calle y se quedó viviendo y al cabo del tiempo cogió una depresión. Cogió una depresión y al cabo del tiempo se suicidó. Un chaval joven, que tenía todo, que era un poquito mayor que nosotros, pero joven. Y se suicidó. ¿Por qué? Porque creo que pasó la línea. Conocí a otro chico, que ahora está en Madrid, que iba a nuestra iglesia también en Utrera, un chico que está trabajando en Madrid, hace años que no lo veo, y pasó igual. Él empezó a estudiar el tema de la demonología y se llevó meses. Y yo recuerdo ponerme muy serio con él, porque con Pedro yo era líder del grupo de jóvenes, pero no era el pastor y tal. Pero con lo que había vivido con Pedro, a este chico le dije, deja de comprarte libros, deja de leer libros, deja de meditar, de verlo, y céntrate en Cristo, estudia en Cristo, medita en Cristo, piensa en Cristo. Porque de alguna forma me estaba viendo lo que había pasado con este muchacho. Menos mal que él dejó eso, pero se llevó meses. Y creerme que se puede convertir en una enfermedad, hasta el punto de que, como le pasó a este hombre, a este muchacho, al final, incluso con esa depresión, tristemente, optó por suicidarse. No solamente la gente se puede volver neurótica con el tema de los demonios o enfermos, sino que nos podemos olvidar de la obra de Cristo. Recuerdo una vez un pastor aquí en la ciudad de Sevilla, que me dijo, yo llevo 2 años predicando sobre el diablo, literalmente. Yo llevo 2 años predicando sobre el diablo. Y yo le dije, pues eso no está bien. Tú no puedes llevarte en la iglesia 2 años predicando sobre el diablo. Todo tiene su momento y su tiempo. O sea, una cosa es que nunca se predique en la iglesia del diablo. Creo que tristemente que eso puede ocurrir, pero otra cosa es estar obsesionado en la enseñanza, la predicación acerca del diablo, porque eso hace mal a la congregación, hace mal a la iglesia. Una cosa es estar 5 semanas, 6 semanas, un tiempo, predicando sobre esto, pero llevando 2 años.
estamos perdiendo a Cristo, estamos perdiendo la figura de Cristo. Pues en 2 años merece la pena predicar sobre Cristo y toda la vida predicando sobre Cristo, pero no podemos cada semana, cada domingo en un tema, estar predicando acerca de Cristo. Y perdemos la perspectiva de la obra de Cristo, porque le estamos dando más importancia a la obra del diablo. Y entonces el diablo está ganando también ahí, porque estamos dejando de hablar de Cristo. Todo en su momento, todo en su cometido, todo con equilibrio, todo con realmente lo que nos dice la Escritura. Y hermanos y hermanas, lo que hemos visto, lo que nos está diciendo la Escritura, lo que hemos visto hasta ahora es que el diablo es malo. El diablo es malo. ¿Tú eres consciente de eso? El diablo es malo. Cuando hablamos de maldad, tenemos en nuestra mente a los seres humanos. Tenemos en nuestra mente a los nazis, tenemos en nuestra mente a los que han hecho masacres, tenemos en nuestra mente a los asesinos, tenemos en nuestra mente a los bolcheviques, tenemos en nuestra mente a los yemenes rojos, tenemos en nuestra mente a gente que han maltratado a sus hijos, a sus hijas. Tenemos en nuestra mente un concepto de maldad y un grupo, sabemos lo que es la maldad humana. Pero déjame decirte algo, lo que la Biblia nos enseña acerca del diablo es mucho más grande en cuanto a la maldad que cualquier ser humano. El diablo es malo, 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 malo. Y haríamos muy mal en despistarnos en esto. El diablo es malo más que los seres humanos. Los seres humanos somos malos. Y hay algunas personas humanas que dicen un ser humano, este es un monstruo. Pero el diablo es más monstruo. El diablo realmente es alguien malo, maligno, como dice la Escritura. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que el diablo es maligno. Pero no solamente nos dice eso. Mirad lo que dice en Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, hermanos, que aquí estamos hablando, ante esos creyentes que de vez en cuando te dicen algo. Yo no creo en la literalidad del diablo. O la gente de la calle, yo no creo que el diablo sea algo real. Pues entonces tendríamos que acercarnos a Jesús y decir: no, Jesús nos está mintiendo, porque para Jesús el diablo era alguien muy real, hasta el punto que incluso lo tentó, y hasta el punto que incluso quiso matarlo. Para Jesús el diablo era alguien histórico, alguien real, alguien verídico. No era un mito, no era una leyenda, no era una cosa para entender la naturaleza humana y entender el mal. Para Jesús era alguien muy real. Y aquí Jesús nos está diciendo que el diablo nos dice que es mentiroso, que no permanece en la verdad. Pero lo que yo quiero destacar de este texto es, uniéndolo a lo que hemos hablado antes de que es malo, nos dice: él ha sido homicida. Homicida desde el principio. Desde el momento en que se rebeló contra Dios, desde el momento en que quiso ser igual a Dios, el momento en que Dios lo echó del cielo, junto con todos los demonios que le siguieron, el diablo es homicida. Es homicida. En otra versión pone literalmente asesino. El diablo es un homicida. ¿Tú sabes lo que significa que es un homicida? Que va a por ti, que va a por ti, que va a destruirte, que va a matarte, en todos los sentidos. Si puede matarte físicamente, lo hará. ¿Por qué hay tanta gente metidos en el mundo de las drogas? En una época donde todo el mundo sabe el mal que hacen las drogas. Porque el diablo está detrás de todo eso. Intenta destruir al ser humano, intenta destruir a la persona, intenta destruir el físico de la gente, intenta destruir nuestra mente, intenta destruir nuestra alma, nuestro espíritu. El diablo es un homicida. Y va por ti, y va por mí, y va a matarnos e intentar hacer el mal en lo máximo posible. Y Jesús nos lo dice, ha sido homicida desde el principio. Y hasta que Jesús no venga por segunda vez, y hasta que el diablo no sea echado al lago de azufre y fuego,
seguirá haciendo eso, seguirá desempeñando la maldad y seguirá desempeñando su trabajo, permitidme esta expresión, su trabajo de homicida, de asesino. Y va a ir por nosotros, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por los adultos, va a poner políticas de asesinato. El viernes pasado creo que comenté, no sé, no recuerdo muy bien si lo comenté, sabéis que el Parlamento inglés, uno de los países más adelantados del mundo, el Parlamento inglés ha declarado hace pocos días, yo lo leí en el Protestante Digital, una ley en la que ahora los padres, las madres que tengan un niño con síndrome de Down, niños con síndrome de Down, pueden abortar incluso el día anterior. Ya no solamente es por plazos. O sea, tú puedes abortar, como muchas veces las leyes ponen tristemente, se puede abortar a los 12 semanas, o a los 16 semanas, o a las 20 semanas, depende. Pero ya que tú estás embarazada y el día antes de alumbrar, tú puedes abortar a un niño ya de 9 meses. Y puedes abortar, otro puede decir, bueno, te van a hacer con síndrome de Down, y si antes era un asesinato, matar a un embrión con 5 días o con 5 meses, da igual. Si antes es un asesinato, ahora matar a una persona que ya tiene 9 meses, que es una persona, desde que nació, desde que fue engendrado, es una persona, con 9 meses, ya no solamente es un asesinato, es una monstruosidad, con alevosía, con nocturnidad. Es un asesinato horrible y sin embargo no somos conscientes, nos dicen que no. Se llora mucho por los animales y somos capaces de matar a los seres humanos. Esto es en Inglaterra, uno de los países más avanzados, con sus magistrados, sus políticos, sus juristas, sus abogados, su maquinaria del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de poco llegará aquí, no hay que por la menor duda. Y ya no solamente llegará con el síndrome de Down. Dentro de unos años llegará que mi hijo tal, yo no lo quiero, o que yo no lo quiero, y va a haber abortos a la plaza, abortos al mercado, abortos a la carta. Y tristemente se empezará por ahí, y en otro momento llegaron, pues habrá una serie de escáneres y tal, y tu hijo nace, tu hijo es niño, yo no quiero niño, tu hijo tiene los ojos azules, yo no quiero los ojos azules, tu hijo nace en agosto, yo no quiero que nazca en agosto. O sea, va a llegar a una situación dantesca. Detrás de todo eso está el diablo. Y seríamos unos ingenuos si no somos conscientes de eso. Por supuesto que está la maldad humana, por supuesto que sí, que está la maldad humana. Y conforme va pasando el tiempo, todavía peor. Pero el diablo está ahí también, porque es un homicida. Y va también por ti, y va por la iglesia, y va por tu familia. Por lo tanto, fijaos que la palabra de Dios nos dice que el diablo es malo, que el diablo es homicida. Y además nos dice esto. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es muy serio, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos dice, en este texto nos dice 3 cosas importantes. La primera nos dice que es nuestro adversario. Yo no voy a entrar mucho en el adversario porque lo quiero dejar para la persona que viene. Pero nos dice aquí que es nuestro enemigo. Es un adversario importantísimo, el adversario más importante que tenemos. Nos dice también que es un león rugiente. Es un león que está ahí rugiendo. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto un león personalmente. Yo lo he visto en el zoológico. No lo he visto todo el mundo por la calle, y tampoco he visto todo el mundo en el ascensor, cuando iba arriba por mi casa, ¿no? Pero he visto algún león en el zoológico en Jerez, lo vi, y también en Torremolinos, hay otro, fui con mis hijas pequeñitas, y tú ves al animal metido en la jaula, y te impresiona.
te impresiona, pues dice aquí que es un león rugiente. Yo no sé cómo, no sé cómo será, voy a repetir, me ha gustado. Ha caído bien, está bien. Entonces, un león rugiente. El rugido del león tiene que ser algo tremendo, ¿no? En medio de la selva, en el silencio y el rugido, ¿no? Como diciendo los animales, está aquí el bicho, el rugido del león. Nos está hablando de un león que ruge y nos está diciendo, que es lo más preocupante, nos está diciendo este texto que nos busca, este león rugiente, nos busca ¿para qué? Para devorarnos. Para devorarnos. Anda alrededor buscando a quien devorar. Déjame decirte algo. Y lo que dice el texto es que él está intencionalmente, está buscando a quien devorar. ¿Y todavía tenemos dudas? ¿Todavía tenemos dudas acerca de quién es? El diablo es malo, el diablo es un homicida. Y el diablo está buscando a quien devorar, a quien matar intencionalmente. Está buscando a quien devorar. Él no puede estar en todas partes, solamente lo hace el Señor. Pero los demonios hacen exactamente lo mismo. Estar buscando a quien devorar. Es decir, con quién acabar, con quién terminar, con quién destruir, para que no conozcan a Cristo, para que vivan sus vidas de formas terribles. Y está buscando intencionalmente. No está pasivo, no está pasivo, no está aquí en una esquina y está viendo pasar, aquí viene uno, no, está buscando a quién devorar. El diablo, hermanos y hermanas, va a atacarnos siempre, a veces de manera abierta, a veces de forma descarada, a veces de forma abierta, como cuando se mete la persona en el cuerpo de alguien, con los endemoniados. Si tú ves el Nuevo Testamento y ves los Evangelios, tú ves cómo Jesús tuvo unos enfrentamientos con el mundo diabólico. Y tú ves cómo Jesús tuvo enfrentamientos con lo demoníaco. Y cómo Jesús practicó lo que conocemos como exorcismos y liberó a personas que tenían. Es interesante porque desde la teología liberal, muy en boga desde el siglo XIX, y que se puso de moda también en el siglo XX, en la teología liberal nos dicen algunos de los eruditos, de los teólogos, de los pastores, que tienen esta tendencia liberal, que no eran ataques demoníacos, que eran epilépticos, eran ataques epilépticos. Y que era un momento en que los judíos de aquella época, a los que Jesús se enfrenta, tenían ataques epilépticos. Y tú dices, qué capacidad para ingeniar cosas, con tal de no decir la verdad, con tal de decir que Jesús tuvo encuentro con el mundo sobrenatural, con el mundo demoníaco. Y te hacen ver, y yo tengo en mi casa libros de escritores fantásticos que me ayudan mucho, pero algunos tienen esa tendencia. Esto es decir, que eran ataques epilépticos. Cuando la palabra de Dios no dice absolutamente nada de eso. Y los demonios atacan, y a veces de manera abierta, como con los endemoniados. Antes de yo convertirme, y no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, yo no la he vuelto a ver más. Antes de yo convertirme, tenía yo 17 años, 16, 17 años, fui a ver El Exorcista. No sé si alguno habéis visto El Exorcista. Yo fui a ver El Exorcista y creo recordar que fui solo, tampoco me acuerdo muy bien, hacía tantos años. Y esa película El Exorcista, que está basada en un hecho real, a mí me impresionó. Yo no salí de allí hecho polvo, ¿no? O sea, que a veces he visto no, pero salí, wow, y sobre todo cuando la niña da la vuelta, esa escena con la cabeza, esa cosa que salía por la boca, yo vi la película y yo sabía, porque la había leído anteriormente, y había escuchado de Juan Antonio Monroy, el responsable de la Iglesia de Cristo en España, que en aquel momento tenía un programa de radio que se llama El Heraldo de la Verdad, y yo lo escuchaba cada vez que lo echaba. Recuerdo que Juan Antonio Monroy, que yo sabía que era, porque decía, el primer programa no católico de la radio nacional, de la radio española. Yo no sabía nada de la Iglesia Católica, pero lo escuchaba. No sé cómo, me gustaba la voz del hombre. Juan Antonio Monroy, lo escuché en muchas ocasiones.
Y sin yo conocer, después cuando lo he conocido, después he hablado con él, después he conocido con él, pero en aquel momento yo sabía que era un protestante, un mágico, uno que estaba hecho todo. Pero recuerdo que en un programa habló del Exorcista, habló de esta película, y en ese programa, que después lo he leído en otras ocasiones, en otros medios, decía que había habido varias personas que habían muerto en el rodaje de la película. En el rodaje de la película. Habían muerto varias personas en el rodaje de la película, y te hace pensar, te hace pensar. Y en esa película se ve claramente el ataque del diablo a esta muchacha. Un hecho real. Para lo menos después el cine lo magnifica, porque el cine muchas veces magnifica cosas, ¿ya? Pero el que está hecho está basado en un hecho real, como en tantas otras ocasiones. Tengo que deciros que hoy en día sigue habiendo exorcismos, y hoy en día sigue habiendo personas endemoniadas. Y yo he tenido ocasión de enfrentarme en alguna ocasión con eso. Y hay muchos creyentes y en muchas partes del mundo que siguen enfrentados a los ataques demoníacos. Y siguen enfrentados también a la gente que están endemoniadas. Así que algunas veces el diablo nos va a atacar de forma literal y abierta. Otras veces nos va a atacar tentándonos. Tuvo el descaro de tentar a Jesús. ¿Cómo no te va a tentar a ti? Si tuvo el descaro, tuvo la poca vergüenza de enfrentarse y de tentar a Jesús, ¿cómo no va a tentar a mí, que no soy nadie? Si él pensó que podía vencer a Jesús y tentarle para que dejase de hacer su cometido, ¿cómo no va a tentarme a mí en muchas facetas de mi vida? El diablo va a intentar tentarnos con la droga, tentarnos con el sexo, tentarnos con el divorcio, tentarnos con la autoridad, tentarnos con la mentira, tentarnos con el adulterio, tentarnos con tomar malas decisiones, tentarnos a la hora de murmurar de otros, tentarnos. Lo va a procurar siempre, para que no vivamos la vida victoriosa, para que no vivamos la vida de poder que el Señor nos da. Tentarnos con la iglesia. Esta iglesia no es buena, esta iglesia es mala, tú aquí no pintas nada, tú vete de aquí, mira fulanito, mira menganita, mira el predicador, mira esto, es una banda de maleantes, son hipócritas, tu marido es un sinvergüenza, déjalo, es terrible, nos va a tentar continuamente, a veces de manera abierta, como he dicho, a veces tentándonos y a veces engañándonos. Como hemos leído antes, mentiroso y padre de mentiras, y sabe muy bien cómo engañar. Que se lo pregunten a Adán y Eva. Adán y Eva cayeron en la mentira. ¿Y de qué forma cayeron? Una mentira bien urdida, cambiando todo lo que el Señor había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Cómo que Dios? ¿Con que Dios os ha dicho? De todo algo, no, si no he dicho de un algo, ¿cómo de todo algo? O sea, miente. Y nos engaña con la mentira. Tú no eres nadie. Tú estás gordo y fofo. Tú eres muy fea. Miro para allá para no mirar a nadie. Tú eres muy alta. Tú no vas a servir a la universidad. Tú no sabes cantar. Tu cara está llena de grano, no para que no se haga la calle. Tú eres bajita. Los demás son más buenos que tú. Tu hermano es más bueno que tú. Y podríamos continuar. Y nos engaña. Nos engaña continuamente, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. El diablo, como león rugiente, va buscando a quien devorar. Y a veces lo hace de manera abierta, otras veces tentándonos y otras veces engañándonos. Y quiero terminar con un texto en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es también lo dice la palabra de Dios, Satanás no gane ventaja alguna. Cuando dice que no gane, es porque gane. Que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y lo está diciendo la iglesia de Corinto, la iglesia más espectacular, más carismática, con más dones que hay, y sin embargo estaban siempre engañados. Y el apóstol Pablo está diciendo que no gane ventaja, que ya lo está ganando, que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra griega que aquí es traducido como maquinaciones también se puede traducir como aprovecharse, abusar, defraudar, estafar. Es decir, podríamos leer este versículo como para que no se aproveche de vosotros, para que no abuse de vosotros, o que no os estafe a vosotros. Se puede interpretar y traducir de esta forma también. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra donde tú eres la pieza. Donde no es un conejo, no es un zorro, no es un toro. Tú eres la pieza de esa guerra espiritual. Dios y los ángeles están ahí para cuidarnos y protegernos y buscar nuestro bien. Pero el diablo y los demonios están ahí para intentar hacernos el mal. Y esta es una guerra espectacular. Espectacular. Tenemos un enemigo que es malo, tenemos un enemigo que es homicida y tenemos un enemigo que nos quiere destruir. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de eso? Porque si fuéramos conscientes de eso, nos levantaríamos todas las mañanas poniéndonos la armadura de Dios. Porque si fuéramos conscientes de eso, nos arrodillaríamos delante de Dios y lo alabaríamos. Porque la mejor arma que tenemos es la oración. Si fuéramos conscientes de eso, temblaríamos diciendo: Señor, protégeme y cuídame. Y ayúdame con mis decisiones, con mis palabras, con mis hechos, con mis miedos. Ayúdame a confiar plenamente en ti y no tanto en mí. Porque yo, hermanos, el diablo hace conmigo como un muñeco. Me rompe, me rompe. Por eso tenemos que refugiarnos en Cristo, ponernos la armadura, porque en Él tenemos la victoria. No sé si te da la noche, pero espero que duermas bien pensando en esto y que el Señor nos ayude en esta batalla espiritual que tenemos todos los días. Amén. Amén.